¿Quieres volverte una persona más creativa? Para conseguir resultados diferentes no debes hacer lo mismo de siempre. Se pueden cambiar paradigmas. Todos tenemos ideas innovadoras. En Crea Naranjada te ayudaremos de manera integral con todo lo que necesitas para desarrollar proyectos increíbles. ¿Nos acompañas? Yo soy Marisol. Y yo soy Elena. ¿Qué estás esperando? Sin más, comencemos a impulsar juntos la innovación. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo de Crea Naranjada, en donde vamos a analizar juntos y a platicar acerca de innovaciones. En este caso vamos a hablar sobre los lavavajillas. Marisol, ¿habías escuchado de ellos alguna vez? He oído de ellos muy frecuentemente porque la gente suele usarlos, pero te diré que en mi casa no se usan, ni tengo familiares que usen o si usan nunca me he enterado. Entonces, es algo importante. ¿Tú tienes lavavajillas, amiga? No tengo, pero vamos a hablar de ellos, claro que sí. Como toda innovación, las cosas tienen una función, ¿ok? Entonces, los lavavajillas vienen a cubrir una necesidad específica. Otra de las razones por las cuales los lavavajillas son muy importantes es porque a veces hay algunas sustancias necesarias para hacer una limpieza adecuada que si entran en contacto con nuestra piel la pueden dañar. Entonces el tener el lavavajillas pues nos mantiene a salvo. Porque, bueno, puede ser que algún microorganismo patógeno a lo mejor pueda quedar viable después de lavar de manera común y corriente los lavatrastes, o simplemente mucha actividad de lavar trastes y decimos, bueno, queremos descansar un poquito de esa labor. Y de hecho esto que estoy comentando fue lo que llevó a desarrollar esta innovación históricamente. Marisol, fíjate que los lavavajillas fueron inventados con varias versiones, pero no fue hasta que una mujer llamada Josephine Garis Cochran, les voy a dejar el nombre por aquí para que lo puedan leer bien, y si tienen dudas también buscarlo en internet. Bueno, resulta que Josephine era una persona que tenía muchos invitados en su casa, había fiestas, había eventos sociales, y ella como anfitriona pues siempre estaba preocupada de atender bien a sus compañeros. Entonces pues evidentemente pasó lo que tenía que pasar. Después de cualquier reunión hay que limpiar todo el tiradero, y pues qué rollo, ¿no? Tener que estar ahí lavando trastes. Y entonces ella tenía problemas porque pues sus platos luego se les rompían mientras los estaban lavando. Entonces ella dijo, no, espérate, yo lo voy a hacer para que no se sigan rompiendo. Pero pues, amiga, sabemos que eso, cómo va a terminar, viendo la forma de tratar de hacer las cosas mucho más fáciles. Y es en donde ella empieza a desarrollar esta idea. Cuenta por ahí la historia que el desarrollo de este instrumento, de este lavavajillas funcional que desarrolló Josephine, tenía algunos compartimentos, como pudieran ver en la imagen, en donde había una rueda que estaba reposando de manera horizontal dentro de una caldera de cobre, y había un motor que hacía girar la rueda, al mismo tiempo que había agua caliente y jabonosa que era rociada sobre los platos. Esto fue la innovación que hizo que su invento funcionara, que se le lanzaba el agua, que era diferente a todos los inventos anteriores, que pues simplemente sacaban los trastes, fíjate, igual de sucios, pero enjabonados, ¿no? O sea, con jabón y burbujas, ¿no? Entonces todo este rollo ella lo empezó a analizar, lo logró crear. Incluso, amiga, ella presentó su invento en la exposición mundial en Chicago, y ganó un premio, ganó el primer lugar como la mejor construcción mecánica duradera y adaptada al ritmo de trabajo. Entonces fue así como que wow, ¿no? Y eso fue lo que la lanzó a poder tener su empresa y pues salir de problemas económicos que estaba teniendo en ese momento, ¿no? Entonces
muy, muy interesante toda esta parte de la historia. Y yo creo que, ¿cómo ves, amiga? Yo creo que muchas innovaciones finalmente van saliendo de la necesidad, ¿no? Totalmente, yo creo que todas, o sea, no hay, bueno, obviamente hay, la teoría nos dice, basémonos en la teoría, que existen las creaciones innovadoras de aquellas necesidades y de las necesidades creadas. Entonces, en este caso fue una necesidad que sí tenía el ser humano, no fue una necesidad que se le introdujo al ser humano. Y es sorprendente porque a veces utilizamos las cosas sin saber dónde surgió o por qué surgió, ¿no? Entonces esa historia me parece impresionante porque dense cuenta que desde esos tiempos, si se les ocurría algo que soluciona un problema que atañe al ser humano, puede trascender tanto a llegar a unas competencias donde pueden ser premiados, donde los pueden impulsar para seguir con su proyecto. Entonces, eso pasaba hace no sé cuántos años pasó esto, amiga, pero a la actualidad... Te diré que el negocio de Josephine empezó en 1897, o sea, imagínate, 1800. Y de hecho fue como, ahorita te voy a poner una imagen de cómo se fue modificando este invento, y a principios de 1900 ya había versiones domésticas de este lavavajillas, porque como vieron en la primera imagen, el primer lavavajillas era muy muy grande, ¿no? Era versión hoteles, restaurantes, pero ya se fue desarrollando para tenerlo más en las casas, ¿no? Entonces es impresionante. La imagen de ver el motor abajo, la construcción, o sea, ¿ustedes se imaginan en su casa tener un motor en su cocina para que les ayude a su lavavajillas? Está de locos, ¿no? También fue algo que cambió a lo largo del tiempo. Antes se buscaba principalmente la funcionalidad de las innovaciones. Hoy en día buscamos la funcionalidad más que se vea estético, más que le dé el plus, más que muchísimas cosas, porque ahorita la mente creativa del ser humano anda full. Entonces la mejor innovación sea la que atañe desde varias perspectivas a un solo producto. Entonces me llama mucho la atención ver el motor ahí abajo, amiga. Sí, y además, como estas innovaciones, evidentemente, como tú dices, el tiempo ha ido cambiando, las necesidades de diseño han ido cambiando, y pues actualmente estas lavavajillas pues han ido adaptándose, ¿no? Han ido desarrollando ciertas cosas para cubrir, por ejemplo, las necesidades del usuario. Creo que algo muy importante en el desarrollo de innovaciones, si alguno de ustedes tiene algún proyecto para ir desarrollando, es precisamente eso, fijarse quién lo va a usar y qué puedes hacer para darle ese valor agregado a la innovación. Por ejemplo, los equipos de lavavajillas actualmente pueden programarse de manera personalizada, pueden tener inicios diferidos, pueden tener incluso un prelavado. ¿Qué tal si algún usuario necesita un lavado extra o previo, o un lavado muy intensivo, ¿no? Entonces este tipo de programación es ya más adaptada al tipo de usuario, pero también habría que enfocarse en ver cómo se pueden hacer más sostenibles y eficientes, ¿no? ¿En qué forma? Bueno, en programas cortos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si no tienes que lavar muchos trastes? Entonces no necesitas la misma cantidad de agua, no necesitas, a lo mejor el tiempo no es tanto. Entonces una de las adaptaciones a esta innovación, o una de las innovaciones que se le han dado a lavavajillas, es precisamente programas cortos o de media carga, ¿no? Entonces la posibilidad de ir modificando de acuerdo a este tipo de necesidades, también hacer secados. El secado no era originalmente planteado y posteriormente se fue desarrollando, y también pues selección diferida o diferenciada, perdón, de temperaturas de agua, ¿no? Entonces creo que incluso hay lavavajillas que usan el agua que se calienta en sistemas solares, ¿no? Entonces hay bastante de dónde pensarle, hay bastante de dónde verle, y creo que
hay mucho camino por recorrer todavía, ¿no? Creo que nos falta muchísimo porque ustedes dirán, no, pues ya todo se innovó, ya todo está hecho, no amigos. Siempre vienen nuevas cosas, nuevas investigaciones de materiales, de componentes, de uniones, así que la innovación va a seguir, ha estado desde el inicio de nuestros tiempos y va a seguir hasta después de que ya no existamos en este mundo. Y también ustedes dirán, no hombre, ¿quién quiere un lavavajillas con tantas implementaciones ahora, no? Amigos, para todos hay mercado. Yo, por ejemplo, cuando iba a clases de diseño, yo me hacía esta pregunta de, o sea, por ejemplo, lavavajillas, no conozco a gente que tenga lavavajillas, pero hay gente porque se compran, porque a lo mejor no soy parte del mercado, pero de que existe el mercado, existe, y hay que pensar en qué usuario, como decía Elena. Ahora hay que tener en cuenta también que existe el usuario y el cliente. El usuario es el que lo está utilizando y el cliente es quien lo está comprando. No necesariamente es la misma persona. Por ejemplo, cuando ya pasemos a juegos de niños, ahí nuestro usuario es un niño y nuestro cliente son los padres. Entonces también hay que diseñar con respecto a esta necesidad, que al final de cuentas quien lo va a comprar es un papá o una mamá, y pues quien va a jugar con ellos son los niños, ¿no? Entonces sí, hay que tener muchas consideraciones como estas que poco a poco en cada capítulo les vamos a ir soltando, así que vayan a ver todos los episodios, todos los capítulos, todos los videos, porque la verdad van a aprender cosas interesantes en cada uno de ellos y quizás se les prenda el foco. Así es, esto fue nada más una probadita de qué es lo que vamos a ir analizando. Poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir analizando más a fondo y más a detalle cada una de nuestras innovaciones y sobre todo esperamos sus comentarios. Y una última cosa que me gustaría añadir, amiga, es que es muy importante lo que hizo Elenita para este capítulo, mostrar la historia del arte de las cosas, porque a veces cuando queremos innovar, por ejemplo, alguien que nos esté viendo porque quiere innovar en su lavavajillas, quiere hacer un diseño, un producto súper especial, ¿de dónde parten? Tienen que partir de lo ya existente, irse a una búsqueda bibliográfica de qué es, cómo fue que se mejoró, qué cosas han funcionado, qué cosas no, para que ustedes tengan una mejor idea de por dónde innovar, por dónde comenzar, porque estoy segura que les pueden surgir millones de ideas que con conocimiento y pues fundamentos lo pueden aplicar. Sí, y como dices, no tener miedo de partir de algo ya existente, o sea, creo que eso es bien, bien importante. O sea, no es como decir, ay, se está copiando, no, o sea, es como, no estamos inventando el hilo negro, pues, o tal vez sí, en su momento, ¿no? Pero también ese es otro tema para otro video. Totalmente, pues muchísimas gracias Elenita por compartirnos todo esto, yo creo que le va a ser útil a más de una persona aquí y pues gracias. Pues muchas gracias, hasta aquí el video, yo soy Elena. Yo soy Marisol. Y nos vemos. Adiós.